Bienvenido, joven señorita estudiante. Soy el profesor David Ticona del área de Biología y Geografía. A través del presente video, aprenderá a explicar la teoría celular, a reconocer y diferenciar los tipos de células, la estructura celular y las funciones de los diferentes órganos celulares. Hoy abordaremos el tema de la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. Si hacemos una comparación con el huevo, podemos identificar la yema, la clara de huevo y la membrana blanquecina que recubre. La yema correspondería al núcleo, la clara de huevo correspondería al citoplasma y la membrana que recubre a la membrana celular. Es decir, que una célula está constituida por tres partes importantes, ¿no? Una membrana celular, un núcleo y un citoplasma. Algo de historia. Robert Hooke en 1665 introdujo el término célula para referirse a las pequeñas cavidades que observó en su microscopio en un pedazo de corcho muy delgado. Posteriormente, Anthony van Leeuwenhoek, con las muestras de agua, realizó primeras observaciones de bacterias y protozoos. Robert Brown reconoce la presencia de un corpúsculo central en las células y los denomina núcleo. Matthias Schilden, haciendo observaciones en las células vegetales, indica que todos los vegetales están constituidos de células. Asimismo, Theodor Schwann, estudiando los tejidos animales, también indica que estos organismos están constituidos por células. A partir de este emprendimiento de los dos autores, es decir, por Matthias Schilden y Theodor Schwann, proponen la teoría celular. Primero, que todos los seres vivos están constituidos por una o más células. Segundo, la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Tercero, las células provienen de otras células preexistentes. Es así que se puede definir que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Forma y función de las células. La forma depende de la función que realizan las células. Es así que en la primera imagen que tenemos son células musculares fusiformes de forma. Se caracterizan porque generalmente se contraen y se relajan para realizar ciertos movimientos. Posteriormente vemos una célula nerviosa que la parte del cuerpo está cubierta por dendritas que precisamente les sirve para recibir los estímulos y luego enviarlos a través del axón. Por eso es que tiene esta forma estrellada. Luego tenemos la célula de Schwann que tiene la forma cilíndrica y permite producir la vaina de mielina que envuelve al axón. Luego tenemos a los eritrocitos relativamente planas, pero tienen hendidas en la parte central porque estos no poseen núcleo. Los leucocitos son esféricos. Luego las células epiteliales se caracterizan porque generalmente son planas y bien unidas entre sí, que permiten proteger a los organismos a través de la piel. Más abajo podemos observar el espermatozoide, que tiene un flagelo y le da movilidad cuando tiene que cumplir el función hasta alcanzar el óvulo, ¿no? Por otro lado tenemos también a la ameba, que tiene una forma irregular, dependiendo qué sustrato esté buscando para poder alimentarse. Al encontrarse, entonces envuelve a través de este movimiento amemoideo, introduce el alimento, ¿ya?, a través del proceso de endocitosis. Entonces vemos que muchas de las células va a depender de la posición en qué órgano se encuentre y la función que cumple. De ahí depende la forma. Tamaño de células. El ojo humano puede ver hasta milímetro, pero las células se expresan en su tamaño en micrómetro, en otros casos en nanómetro. Las células eucariotas, que son un poquito más grandes, alcanzarían hasta 100 micrómetros. Las células procariotas de 1 hasta 10 micrómetros. Luego se identifican a través de nanómetros, por ejemplo, las partículas virales, como el bacteriófago, ¿ya?, tienen 225 nanómetros de largo.
La molécula de ADN tiene 2 nanómetros de diámetro. La célula está constituida por 3 partes importantes. La parte interna es el núcleo, luego viene el citoplasma, posteriormente está cubierta por la membrana plasmática. Asimismo, la célula puede realizar 3 funciones importantes: de nutrirse, de realizar procesos metabólicos, luego la función de relación con los demás células o con su mundo externo, y finalmente el proceso de reproducción. Tipos de células. Existen 2 tipos de células según su organización: las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas es característico de las bacterias. Estas se caracterizan porque no poseen un núcleo celular definido. El material genético está disperso en el citoplasma y forma este espacio el nucleoide. En algunos casos ocurre un desprendimiento, forma un cromosoma circular y se denomina plasma. Generalmente las células procariotas no presentan variedad de orgánulos con membranas. Sí tienen ribosomas que se encargan de fabricar proteínas, pero son de menor tamaño. Además de que las bacterias se caracterizan por presentar las células procariotas, también lo son las algas cianofeseas. Se producen por fisión binaria, gemación o por expulsación. La característica de las células eucariotas es que sí, estas tienen su material genético dentro del núcleo. Están protegidos a través de la membrana nuclear. Poseen orgánulos membranosos, tienen ribosomas grandes. Es propia de los vegetales, animales, hongos y protozoarios. Se pueden reproducir por mitosis o por meiosis. Partes de una célula eucariota. Habíamos indicado que está constituido por 3, ¿no? La membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Describamos la membrana celular. Como se ve en la imagen, consta de una doble capa lipídica. Sus componentes químicos son proteínas, fosfolípidos y oligosacáridos. Las funciones que cumplen es proteger a las células, separarlas del medio externo, seleccionar las sustancias que ingresan o salen, facilita el transporte de sustancias. El citoplasma. El citoplasma forma el espacio entre la membrana plasmática y el núcleo. En su estructura se hallan 3 componentes: el citoesqueleto, que le da la estructura, la forma celular, porque está constituido por microtúbulos y microfilamentos. Precisamente los microtúbulos son cilindros huecos que le dan forma celular. En cambio, los microfilamentos no tienen hueco, los túbulos, pero intervienen en las contracciones y también durante la división celular. Citosol es una sustancia coloidal parecida a la clara de huevo, donde se dispersan los orgánulos celulares. Además contiene nutrientes, agua, desde luego. Núcleo celular. El núcleo celular es muy importante porque contiene el material genético, pero tiene una envoltura externa que lo protege al material genético. Interiormente contiene al nucleoplasma. Posteriormente se puede evidenciar un corpúsculo de color rojo, que es el nucleolo, que permite la fabricación de ribosomas. Y asimismo interiormente se encuentra el material importante, ¿no? El material genético, que también puede ser llamado cromatina. El núcleo es un orgánulo central limitado por una doble membrana porosa que permite el intercambio de materia entre el citoplasma y el núcleo. Se aloja el material genético de la célula, es decir, el ADN, que se organiza en los cromosomas. En el núcleo se halla el nucleolo, que se encarga de fabricar ribosomas. Otro de los órganos que le caracteriza es el retículo endoplasma. Son sistemas de membranas que vienen a continuación del núcleo y se extiende casi por toda la estructura celular. Existen 2 tipos de retículo endoplásmico: el retículo endoplásmico rugoso,
Esta de coloración rojiza, pero que presenta unos puntos circulares, ¿ya? Porque contiene ribosomas y se encargan de sintetizar y almacenar proteínas. Luego el retículo endoplásmico liso, que se encarga de sintetizar lípidos, además de eliminar ciertas sustancias nocivas para la célula. El aparato de Golgi está formado por sacos aplanados llamados cisternas. Modifican, empaquetan proteínas, así también los carbohidratos y los lípidos, para su secreción y transporte posterior. Mitocondrias presentan doble membrana. En la matriz se lleva el proceso de respiración celular que permite la generación de energía, muy importante para el proceso de metabolismo. La energía lo obtienen a partir de moléculas orgánicas que ingresan al interior de la célula, además de la presencia del oxígeno. Los lisosomas se desprenden precisamente del aparato de Golgi, pero en su interior presentan vesículas llenas de enzimas digestivas que van a permitir el proceso de digestión celular. Los ribosomas se originan en el nucleolo, están libres en el citoplasma, se asocian a la superficie del retículo endoplásmico rugoso, pero se encargan de sintetizar proteínas. Las vacuolas son vesículas muy importantes, de gran tamaño en caso de los vegetales, ¿ya? Se encargan de almacenar agua, de almacenar nutrientes y otras sustancias. Los cloroplastos, muy característicos de los vegetales, se encargan de realizar el proceso de fotosíntesis. El componente fundamental es la clorofila, un pigmento de color verde. Los plastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. Algunos pueden poseer pigmentos. Existen dos tipos de plastos: los leucoplastos, que carecen de pigmento pero almacenan sustancias de reserva, como los amiloplastos, que permiten almacenar el almidón en los tubérculos, en la yuca; los oleoplastos, que almacenan grasa; los proteoplastos almacenan proteínas, como en el caso de las leguminosas; los cromoplastos almacenan y sintetizan sustancias que otorgan pigmentos. Entre los que caracterizan son los cloroplastos, la clorofila de color verde; los rodoplastos sintetizan y almacenan pigmentos de color rojo. Los centriolos son órganos tubulares muy importantes, ya que se encuentran en las células animales. Participan durante la separación de los cromosomas en la fase de la división celular. Pared celular es una estructura que viene después de la membrana celular. Está constituida de celulosa, hemicelulosa y pectina. Otorga forma, rigidez a la célula. Protege también de las deformaciones mecánicas y físicas que pueden generar. ¿Cuáles son las diferencias entre una célula vegetal y una célula animal? La célula animal se caracteriza porque presenta centriolos. Son orgánulos importantes durante la división celular. Forman el uso acromático. En cambio, presenta vacuolas pequeñas. Las células vegetales presentan una vacuola de mayor dimensión para almacenar agua y otras sustancias. Además, presenta cloroplastos que le permiten realizar el proceso de fotosíntesis, y por otro lado presenta pared celular. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Chao, chao.